las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Nos regocijamos en Dios porque podemos compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. Nos alegramos de tener la promesa de San Mateo 18:20, donde Jesús dijo: donde quiera que hayan dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por la grandeza de tu misericordia para con nosotros. Señor, no tenemos palabras para enumerar los motivos de agradecimiento que tenemos. Bástenos con saber que nos ha amado. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo. Gracias por sus palabras. Gracias por su sacrificio. Gracias por su promesa de vida eterna. Y gracias por su promesa de volver a buscar su pueblo. Señor, en este momento haremos uso de tus palabras. Concédenos hacerlo con todo el alto grado de dignidad que tú le has dado a esas palabras, para que sean edificantes y glorifiquen tu santo nombre. Señor, solamente tú mereces la gloria y la honra. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, un salmista dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nosotros damos gracias a Dios porque somos el único pueblo que puede manifestar gozo, alegría, seguridad, estabilidad, aún en medio de las grandes vicisitudes de la vida. Todo el mundo tiene problemas, pero enfrentar los problemas diversos que tenemos los humanos sin la ayuda de Dios es algo indescriptible, como también es indescriptible el tener la seguridad de la protección de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, porque eso no hay con qué compararlo.
Y le damos gracias al Señor porque Dios ha puesto la fe de su amado Hijo en nuestros corazones y eso nos sustenta, nos da seguridad y hace que cada día entendamos la gran bendición del alto grado de dignificación que nos ha dado y cómo podemos participar de la bendición de la naturaleza divina, o sea, cómo Dios nos ayuda a que permanezcamos en el estado de comunión que Él ha puesto en nosotros, para que su obra se realice en nosotros y nosotros podamos glorificar su santo nombre y podamos hacer extensiva esa realidad a los demás. Lo cierto es que quien le sirve a Dios no puede entender cómo vive la gente si no tiene comunión con el Señor. Porque se da el caso que aunque parezca paradójico, y hay quienes pensarán que es una expresión del conformismo religioso, pero lo cierto es que hay gentes que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y eso no se puede entender si no se tiene comunión. Pero lo cierto es que la Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. En esa bendición de la inmortalidad de Dios, en esa bendición de vivir aquí con la seguridad de la protección del Señor en sentido general, y en esa bendición de la seguridad de la promesa de la vida eterna, en la gran bendición de la consolación de las Escrituras, todo esto forma para nosotros un caudal de bendiciones inconmensurable y que solamente la disfrutan aquellos que, no importando la situacionalidad en que se encuentren en el mundo, solo esas gentes que han nacido de nuevo y que se esfuerzan para vivir para Dios, disfrutan de esa bendición. Porque históricamente ya conocemos que por razón propia nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Pero si solamente pasa eso en el ciclo de nuestras vidas, vivimos para poca cosa, porque después de todo, el afán de toda una vida para lograr cosas, si no se logra, es un fracaso rotundo. Y si se logra, no llega de ninguna manera a librarnos de la presión y de la opresión permanente de la amenaza de nuestra propia mortalidad. Por eso, hermanos amados, hay una palabra de mucha sabiduría en la Biblia que dice
que debemos obedecer a las cosas del Señor y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos hacer eso, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, que todo aquello que pone en peligro nuestra comunión y a causa de perder la comunión pone en peligro nuestra salvación, debemos nosotros esforzarnos al máximo por apartarnos de esas cosas y usar todos los medios auxiliares que Dios nos ha dado para mantener el alto grado de dignificación que Dios nos ha dado a través del lavamiento por la palabra y la regeneración por el Espíritu Santo. Esa nueva creación en Cristo, que aunque el sistema religioso lo ha elaborado una serie de fórmulas acomodaticias para lograrlo, lo cierto es que el don de Dios no se compra ni se vende. Dios nos lo ha dado todo a través del sacrificio de su amado Hijo, y no importando cuál haya sido nuestra situación, ni qué tan lejos nos hayamos ido de Dios, Él siempre sigue extendiendo su brazo de misericordia hacia nosotros. Y qué bueno poder decir con libertad que Él nos perdona y que su perdón es una realidad que en primer lugar lo sentimos plenamente en nuestras vidas, aún en nuestra Trinidad, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Porque todos aquellos que hemos llegado al Señor, algunos que han pasado por situaciones tenebrosas, tortuosas, avergonzantes, dolorosas en sentido general, cuando llegan a Dios, empiezan a sentir la calma que produce estar en el reposo de Dios. Lo empieza a sentir. Pero aunque la mezquindad del mundo nos niegue su aprobación, todo el mundo sabe el cambio que se ha operado en un hombre o una mujer que llegó con honestidad al Señor, que se rindió a Dios, que reconoció su condición de pecado. Todo el mundo lo sabe, aunque, como decimos, la perversidad del mundo y de los demás en pecado, pues no lo manifiestan y no le conceden eso, digamos, ese reconocimiento, no le dan esa aprobación de amor que merecería esa persona. Pero aún así Dios lo colma de sus favores y de su misericordia y le da una nueva oportunidad. ¿Cómo no? Si la Biblia dice que lo convierte en nueva criatura. Que Dios nos ayude a entender esas verdades, porque lo necesitamos mucho. Y sobre todo, esta generación que tendrá que enfrentarse a situaciones impredecibles y a manifestaciones de Satanás, los demonios y las malicias espirituales, aún dentro del llamado pueblo de Dios, necesitará un conocimiento básico de la palabra de Dios y sobre todo actuar de manera que el vínculo de amor que lo une con Dios, con su pueblo y con el mundo se fortalezca cada día,
a tal grado que podamos convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. Que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude. Hermanos amados, estamos leyendo algunas porciones bíblicas. Ojalá usted tuviese la Biblia a mano, pero si no la tiene, por lo menos dispénsenos un momentito que tomamos unos minutos para leer unas porciones bíblicas. Tenemos dos porciones bíblicas relativamente cortas, de algunos menos de 20 versículos cada uno. Y en este capítulo que lo sacamos de la segunda carta del hermano apóstol Pablo a los Corintios, hablamos de 2 de Corintios 4, y ahí mismo 2 de Corintios, un poquito más allá, 6. 2 de Corintios 4, capítulo 4, y 2 de Corintios capítulo 6. Estas porciones son el hermano Pablo hace un tipo de selección muy especial, muy instructiva, muy consoladora, y se identifica a sí mismo dentro del trabajo de la obra misionera que le tocó realizar. Por cierto, en situaciones muy difíciles, porque en primer lugar el hermano apóstol Pablo era anciano, era pobre, tenía en contra el sistema religioso de su pueblo, era judío, y era de la secta de los fariseos, y ellos estaban en contra de él, de manera que no es que lo rechazaban, es que querían matarlo. De alguna manera Dios preservó la vida de este hombre, y el imperio romano, para quien un judío no valía nada, ni nadie valía nada en el imperio, pero Dios buscó la manera de preservar la vida, de no dejar que los judíos lo mataran, pero tampoco los romanos lo mataron. Ni siquiera los teólogos, que son la gente que más saben y que han manejado la palabra de Dios a su antojo, y que cosa tan seria como el nuevo nacimiento en Cristo, cosa tan seria como la realidad del infierno en la Biblia y tantas cosas más, el sistema teológico lo ha desfigurado y lo ha puesto donde le ha parecido, y lo peor de todo, ha vendido eso y se lo ha impuesto a la gente, y ni siquiera ellos se han atrevido a decir dónde terminó el hermano apóstol Pablo, dónde terminó su ciclo de vida en la tierra. Lo que sí sabemos es que sea donde sea, mi hermano apóstol Pablo dio un testimonio de fidelidad que debemos todos imitar y pedir a Dios que nos ayude a llegar por lo menos a una altura parecida a la suya. Ojalá pudiésemos ser igual, pero en todo caso, porque entendemos que Dios le dio mucho y que Él dio todo lo que tenía. 2 de Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, tal como está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó de los muertos a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, hermano Pablo. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como desconocidos pero veraces, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Ustedes no están estrechos en nosotros, pero sí ustedes son estrechos en su propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, ensánchense también ustedes. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Repitamos el verso 17, Segunda de Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hermano apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6, 17. Hermanos amados, debemos ser reiterativos al último grado para decirle a usted y decirle a todos, o decirnos a todos, la gran necesidad que tenemos de alcanzar un conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque es la única manera de nosotros podernos desenvolver en las libertades de Dios en medio de un mundo inicuo, perverso, que contradice a Dios y donde la realidad
de la manifestación del espíritu de iniquidad es algo innegable. Cuando perdemos la comunión con el Señor, llegamos a la conclusión de que nada sirve, de que aparentemente está todo dañado, de que aparentemente no hay en quien confiar, donde aparentemente nos encontramos en medio de un laberinto y de un callejón sin salida. Y siempre decimos que confiar en Dios es hasta un negocio, porque las decepciones y la desesperanza que nos rodea, iniciando desde el círculo familiar hasta todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, está tan viciado, está tan influenciado, está tan contaminado por la maldad que aparentemente no hay para dónde ir. Pero sí, todo esto está pasando en la tierra, pero Dios está en los cielos. Y hay una expresión de la Biblia: cuando la impiedad se hace rebosante y los impíos insoportables, alguien dijo: alto está sobre alto, y uno más alto está sobre ellos. Ese más alto que está sobre ellos está a nuestro favor. Claro, si pretendemos seguir la corriente del sistema religioso universal, entonces lo que vamos a hacer es a vivir reciclando cosas que no son del agrado de Dios y que por lo tanto Dios las ha desechado, pero nosotros a lo mejor con la mejor intención del mundo las reciclamos, le damos forma, le damos volumen, le damos color y la adornamos de la manera que sea para hacerlo convencionalmente beneficioso. Pero al fin y al cabo, hermano, basura es basura. Y la Biblia tiene la peculiaridad de que la Biblia está demostrado que en Dios las cosas o son o no son. Y que en la Biblia está demostrado que todo lo que no es verdad es mentira. Y en la Biblia está demostrado que todo lo que no es de Dios es del diablo. Se oye muy radical, porque claro, se nos ha enseñado incluso a tener un lenguaje diplomático. Y se nos ha enseñado a enviar mensajes subliminales a los otros, diciéndolo en buen dominicano, a tirarle puya a los otros, a hacerle creer que nosotros estamos de acuerdo con ellos. Y aunque no estemos de acuerdo con ellos, buscar la manera de que ellos nos acepten así, y que a lo mejor con su corazón impío y perverso nos hacen creer que están de acuerdo con nosotros, pero no lo están. Pero no hay maldad, no tenemos maldad para culparle a ellos, porque nosotros sabemos que ellos saben que nosotros no creemos eso. Ellos lo saben, hermano. La gente cuando utiliza un medio fraudulento para lo que sea, está consciente muchas veces de que usted no está de acuerdo con eso,
pero que usted negocia eso con él porque usted, hermano amado o hermana amada, o persona quien sea, es un inmoral vestido de honesto. Y de esa manera nos desenvolvemos en ese albañal de cosas indebidas y pasamos como graciosos en el mundo. Y mucha gente que son triunfadores, entre comillas, y que tienen ese título de triunfador, no se puede investigar a profundidad de dónde viene ni lo que ha hecho. Pero como el mundo es un mercado inconmensurable, pues la gente lo que le interesa es lo que le sea convencional. Ese es el mundo. Así es usted, así soy yo, así somos todos. Hay una diferencia. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, no tienes que reciclarte algunas cosas, no tienes que adornarte, ponerte algo más o algo menos, ponerte color, música, ritmo, elegancia o lo que sea. No es a repararte que voy, no es a remendarte, no es a ponerte un parche, no. Tú tienes que nacer de nuevo y tienes que hacerlo del agua y del espíritu. Por eso nosotros no entendemos por qué, sobre todo en el sistema religioso, teológico y conciliar, no se acepta la realidad del estado de pureza que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros. No entendemos por qué no se entiende, porque Dios no nos está exigiendo nada que no podamos cumplir, y ni siquiera ha propuesto que usted lo haga ni que yo lo haga. No. Él nos ha ofrecido a usted y a mí hacerlo por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, si le damos la oportunidad. Eso está claro, porque Dios no me puede perdonar si yo no me arrepiento. Si yo no muestro interés por Dios, por el amor, por la gracia, por todos los atributos de esa maravillosa gracia de Dios que nos ha dado tan plenamente, si yo no muestro interés, entonces ni Dios puede hacer nada conmigo. La naturaleza de pecado mía y suya, la propensión al mal de nuestra antigua naturaleza adámica, todo lo que inventa es malo. Entonces, si usted y yo inventamos una serie de metodologías para ser menos malos, para ser menos potables, para ser más potables, para que usted me acepte a mí y para que yo lo acepte a usted, dentro de un marco de una fórmula acomodaticia, ya sea que usted o yo aleguemos que Dios nos habló, que tuvimos una visión, un sueño, una revelación, una cosa de esa que inventa el sistema religioso, o ya sea a través de una serie de filosofía que usted inventó o que yo inventé para venderla al mejor postor o para que sirva como moneda de cambio entre usted y yo, y de esa manera pues estamos más o menos de acuerdo. Pero hermanos amados, el mundo ha sido eso desde que hay hombre en la tierra. Todo el que ha leído un poquito ha visto el desenlace fatídico de las grandes guerras del mundo, lo destacado de
de algunos hombres y de algunos sistemas humanos, todos tendentes a la imposición de fuerza de uno sobre el otro, al estado de que la sociedad tiene una mancha indeleble, que es el asunto de la imposición, de la esclavitud en cualquier sentido. Esclavitud en el sentido físico, en el sentido moral, en el sentido espiritual, en el sentido económico, pero en fin, esclavitud al fin. Por eso es que Jesús viene diciendo claramente: al que al Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Es por eso que Jesús, en sus palabras sencillas, le dice a sus seguidores, según San Juan 4:38 me parece, no, San Juan 4:32 me parece, le dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Note usted que dentro de ese círculo de libertad, el Señor no ha puesto ningún tipo de condicionamiento especial que no sea permitirle a Dios que ejerza su soberanía plena sobre cada uno de nosotros. Por eso, hermanos amados, ojalá usted y yo podamos entender la necesidad de que el vínculo del amor de Dios que nos une a usted y a mí como hijos de Dios sea algo que de ninguna manera yo lo use en ninguna tendencia para imponerme sobre usted o usted pretenda imponerse sobre mí, sino que ambos tengamos una comunión plena y en el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre usted y de la soberanía de Dios sobre mí, los dos glorifiquemos el nombre del Señor, y de esa manera usted será capaz de bendecirme a mí en todos los órdenes de la vida, y yo también a usted, a un grado que seremos capaces de amarnos al grado de estar dispuestos hasta dar la vida uno por el otro. En realidad, el Jesús de la Biblia, el que lo llamó a usted, el que me llamó a mí, el que nos lavó con su sangre, el que nos ha dado la entrada plena a su inmortalidad, si le damos la oportunidad a través de su Espíritu Santo de que obre en nosotros como Él quiere, en esa nueva creación se van a producir cosas que ni siquiera la podemos entender intelectualmente. Pero el hermano apóstol Pablo muy sabiamente dijo que Dios es poderoso para producir en nosotros mucho más de lo que nosotros conocemos o entendemos. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Por eso, hermanos amados, qué bueno poder llegar a la presencia del Señor. Qué bueno poder tener la libertad para ir, presentarnos al trono de la gracia en el nombre del amado Jesucristo y recibir el oportuno socorro suyo en el momento de la necesidad. Qué bueno poder tener en nosotros
el incentivo del Espíritu de Dios para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Qué bueno que podamos llegar a esa condición espiritual de poder llorar con el que llora y reír con el que ríe. Qué bueno es vivir para Dios y qué bueno es hacer extensiva de una manera misericordiosa, totalmente gratuita, como lo hemos recibido, la gracia del Señor en cualquier sentido. No sé si alguna vez usted ha sido, digamos, sensibilizado por la sonrisa de un niño, o con las palabras sin malicia de un niño, su manera de una expresión física cuando está durmiendo, ese reposo total, esa realidad de no tengo temores, no me siento amenazado, estoy seguro, disfruto de la paz, porque los mayores empezamos a preguntarnos, pero ¿cuántos peligros hay? ¿Cuántas amenazas hay? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar con la amistad de mis amigos, de mi gente con quienes estoy relacionado? ¿Qué va a pasar con aquellos a quienes yo tengo que mandar? ¿O qué va a pasar con aquellos que me mandan a mí? Este estado de cosas en medio de esta gran vorágine de iniquidad del mundo es algo que nos hace pensar muy profundamente, sobre todo cuando llega el deterioro de la vida y se amenaza y la muerte se ve como algo muy cercano. Si no se tiene la comunión de Dios, se llega a una conclusión de que sencillamente no valió la pena. Pero sí, hermano amado, valió la pena. El tiempo que tienes ahora en tu vida útil, comparte tu bendición con los demás en sentido general. Y el tiempo que te queda en tu vida que ya no es útil y que va en descenso, compártelo con los demás y ojalá que Dios nos ayude a poder ser, digamos, gente que podamos advertir a los demás de sus peligros y que si hemos pasado por situaciones difíciles, tortuosas, peligrosas, amenazantes, mortales, contaminantes, lo menos que podemos hacer es llevar nuestras acciones a un grado que les sirva a los demás para que no lleguen ahí. La única cosa que se puede hablar buena de aquel hombre que estaba en el infierno, que dice la Biblia, es que él dijo, yo tengo unos hermanos en la tierra y yo no quiero que ellos vengan aquí. Hermanos amados, a los jóvenes, dedícate a cosas que sean fructíferas, porque al fin y al cabo te vas a encontrar con realidades que tú ignoras y que todos los humanos ignoramos, solamente la entendemos cuando nos encontramos con ella como una realidad del ciclo de la vida. Y a usted, hermano amado, que ya está avanzado o que estamos avanzados, luchemos porque nuestros muchachos no lleguen al lugar calamitoso que quizás llegué yo
que no pasen por ahí, que no tengan que sufrir esas cosas, iniciando por nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros hijos esperan de nosotros, nuestros nietos y la gente que han dependido de nosotros, como también nosotros dependimos de nuestros antecesores. Aquí está la palabra de Dios. Estos dos capítulos de la Biblia son maravillosos. No tenemos mucho tiempo para argumentar, pero ya en conclusión, hay un verso al terminar, segunda de Corintios 6, el verso 17. Oiga lo que dice y ojalá le sirva de mucho. Pero trate de leer segunda de Corintios 4 y segunda de Corintios 6. Por lo cual, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padres, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano amado, hermana amada, el único que sabe si está situado en un lugar incorrecto en la presencia de Dios es usted, porque usted ora y usted tiene el Espíritu Santo. Y seguro que el Señor se encargará, si es que no lo ha hecho ya, si es que no lo ha hecho muchas veces. En la mayoría de nosotros lo ha hecho muchas veces. Nos ha llamado la atención. Ojalá que al llamarnos la atención no tenga que hacer como hacíamos antes con los muchachos, que le arábamos las orejas para llamarle la atención. Ojalá que Dios no nos ale las orejas, sino que nosotros obtemperemos a ese llamado sencillo del Señor que dice, por tanto, apártate, no toques lo inmundo, y yo te voy a recibir, para que podamos aprovechar la oportunidad, la bendición que dice que Dios será para nosotros por Padre y nosotros seremos sus hijos. Que Dios nos ayude a entender esa realidad y a ser respetuoso al máximo de la palabra de Dios, porque es la única manera de mantener nuestra comunión real con Él y para Él. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros.